Bienvenidas a Mujeres que Creen y Dejan Legado, un espacio donde las mujeres pueden crecer en su fe y liderazgo. Según Tito 2, del 1 al 5, hemos sido llamadas a vivir una vida de sabiduría, pureza y amor. En este podcast exploraremos la palabra de Dios libro por libro para descubrir cómo podemos vivir una vida que honre el nombre de Dios. Sean todas ustedes bienvenidas. ¿Cómo leer los libros proféticos? Es algo que me llena de esperanza y fe, las profecías bíblicas. La Biblia es un libro que ha sido escrito por hombres inspirados por Dios. Y en sus páginas encontramos promesas y predicciones que se han cumplido a lo largo de la historia. Desde la venida de nuestro Señor Jesucristo hasta los eventos que están sucediendo en nuestro mundo actual. Las profecías bíblicas nos muestran la soberanía y el amor de Dios por su pueblo. Vamos a entrarnos a mirar un poco sobre cómo podemos leer estos libros, porque la profecía es uno de los géneros de la Biblia que a menudo se malinterpretan. Existen personas que al leerla se ilusionan porque creen que contienen promesas para su bienestar o prosperidad personal. Y también podemos ver por otro lado que hay quienes muchos se sienten desanimados ante la complejidad o las situaciones del tema al preferir evitar su lectura. Pero en realidad ambos extremos nos impiden apreciar las profundidades y las verdades que los libros proféticos pueden ofrecernos a cada una de nosotros, a su pueblo. Para comprender mejor el significado de la profecía, primero es crucial hablar sobre el profeta. Un profeta o de los profetas. Un profeta es esencialmente alguien que transmite las palabras de Dios a su pueblo. A lo largo de la historia de Israel, estos mensajeros fueron enviados a abordar asuntos específicos. Casi siempre tenían que ver con confrontar al pueblo sobre sus comportamientos pecaminosos y aún recordarles las consecuencias de alejarse de Dios, así como las bendiciones que surgen al confiar y obedecerle. Uno de los errores más comunes al estudiar la profecía es interpretarla de forma individual. ¿Por qué? Porque muchas veces se asume que las profecías del Antiguo Testamento son promesas directas para nuestras vidas personales. Entonces leemos sobre la prosperidad futura de Israel y creemos que esas promesas son aplicables a nosotros y a nuestros círculos más íntimos. Es importante que miremos que este enfoque ignora la historia de la redención de Dios y su propósito al incluir estas profecías en las Escrituras. Es importante entonces entender que no hay profecía en el Antiguo Testamento que se refiera específicamente a nuestras situaciones individuales de nuestra vida cotidiana. En este sentido, es vital tener en cuenta que cuando leemos las profecías debemos hacernos preguntas que nos ayudarán a interpretar correctamente la profecía. Yo solamente voy a contemplar 4, y la primera es, y nos debemos hacer, es quién escribió la profecía, quién era su audiencia. Y para comprender el sentido de una profecía es importante conocer el contexto en el que fue dada, y esto incluye entender quién es el autor y a quién está dirigido el mensaje. En el caso del Antiguo Testamento sabemos que aunque la verdadera autoría es de Dios, ustedes saben, igualmente yo lo sé, que cada profecía fue transmitida a través de un profeta específico. Debemos investigar sobre el autor,
dónde vivía, en qué época histórica se encontraba, cuál era el mensaje principal que pretendía comunicar. Además, y muy importante, reconocer que el pueblo de Dios estuvo dividido en dos reinos, Israel y Judá. Algunos profetas se dirigieron solo al reino de Israel, como Amós y Oseas, mientras que otros, como Isaías y Jeremías, se enfocaron en Judá. Si tomamos en cuenta la segunda pregunta para hacernos es: ¿cuál fue el motivo para escribir la profecía? ¿Por qué? Porque cada profeta tenía un contexto histórico particular que influía en su mensaje. Por ejemplo, algunos profetas proclamaron advertencias durante la época monárquica, cuando el pueblo experimentaba el liderazgo de reyes elegidos solo por Dios. En cambio, otros profetas como Jeremías hablaron durante el exilio, cuando el pueblo estaba cautivo en Babilonia. Entonces, si miramos en Jeremías, por ejemplo, 29, donde se menciona un famoso versículo, el Señor tiene pensamientos, los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y nunca de mal. La profecía se encuentra en un momento crítico de la historia de Judá y ese versículo está dentro de ese contexto. En tercer lugar, debemos preguntarnos qué significaba esta profecía para la audiencia original. Al abordar Jeremías 29:11, el que acabo de decir, es crucial, es importante notar que el mensaje no promete éxito individual o prosperidad personal. En realidad, la promesa de Dios se refiere a un bienestar colectivo, un deseo de restaurar al pueblo como nación. Este concepto de bienestar era clave para el pueblo de Dios en ese momento. ¿Por qué? Porque ustedes saben que deseaban regresar a su tierra prometida y restaurar su identidad nacional. Finalmente, la cuarta pregunta es: ¿qué significa esta profecía a la luz del Evangelio? A pesar de que hay un significado específico en su contexto original, también podemos encontrar aplicaciones relevantes para nuestra vida hoy. Por ejemplo, en 2 Timoteo 3:16 se nos recuerda que todas las escrituras son útiles. Toda la escritura es útil y por lo tanto el mensaje de Jeremías, por supuesto, es importante también para nosotros. El bienestar prometido no está necesariamente ligado a nuestras expectativas de éxito mundano, sino que debemos entender que en un sentido más profundo está relacionado con la paz y la reconciliación que solo se encuentran en Cristo. Esa verdadera paz que Dios promete en un estado es un estado integral, ¿sí?, de bienestar, y lo hemos llamado o se han llamado como el Shalom, el cual se logra a través de la obra redentora de Jesús. En Colosenses capítulo 1 se nos afirma que toda la creación se reconcilia a través de Cristo y que si nosotros prestamos atención al final, la mejor parte de los planes de Dios para nosotros no consiste en logros materiales, sino en el hecho de ser parte de su pueblo. Dios, en su sabiduría, tiene planes que van más allá de lo que podemos imaginar. En conclusión, aunque interpretar la profecía puede parecer complicado, al hacernos estas 4 preguntas claves, podemos evitar muchas confusiones y entender mejor lo que el profeta quería comunicar. La profecía no solo nos brinda un entendimiento del pasado, sino que también nos invita a celebrar y confiar en un Dios que tiene el control sobre el pasado, el presente y el futuro. La clave radica en reconocer que su mensaje siempre nos dirige hacia un propósito mayor en la historia de la redención. Les invitamos a entrar a nuestra descripción y contestar las preguntas que en cada podcast estamos dejando.